Durante los 80, Estados Unidos aún luchaba por asimilar su participación en la guerra de Vietnam. Como parte de este esfuerzo, Hollywood produjo películas basadas en dicho conflicto. Brindaron a las audiencias jóvenes una idea de lo que sus padres o hermanos mayores podrían haber vivido en sus giras de servicio en las selvas del sudeste asiático. Una de las piezas más seminales producidas en este periodo fue Full Metal Jacket, de 1987, dirigida por el legendario director Stanley Kubrick. La película muestra cómo jóvenes comunes se convierten en armas para la guerra y su impacto al llegar al campo de batalla. La película empieza en el campamento de entrenamiento de los Marines de Estados Unidos. Luego se traslada a Vietnam durante la ofensiva del Tet, con los personajes principales luchando en las calles de Hue. Para muchos jóvenes de esa época, probablemente fue la primera vez que escucharon sobre Ho o se percataron de la batalla que ocurrió allí. Pero para los veteranos que lucharon en sus calles a principios de 1968, su nombre está tan arraigado en sus recuerdos como Iwo Jima o Incheon para generaciones anteriores. En este episodio, exploraremos los orígenes de la batalla, resumiremos eventos clave y analizaremos sus consecuencias. Esta es la historia de la batalla de Hue. Y Corea del Sur aumentaron su apoyo a los vietnamitas del sur contra la insurgencia comunista respaldada por el norte, evolucionando de un rol de asesoría a una misión de combate completa. Los bombarderos estadounidenses continuaban golpeando objetivos en Vietnam del Norte con la esperanza de frenar el apoyo a las tropas del Vietcong y de Vietnam del Norte que viajaban por la ruta Ho Chi Minh a través de Laos y Camboya vecinos y hacia Vietnam del Sur, bajo el estandarte de la Operación Rolling Thunder. En el terreno, los Estados Unidos, las tropas aliadas batallaban una guerra de área contra un adversario cruel e ingenioso, usando el campo como cobertura tan efectiva que las líneas del frente a menudo eran inciertas. La estrategia estadounidense actual buscaba vencer a las fuerzas comunistas en batalla, sin emprender una campaña militar total contra el norte, que podría incluir una invasión, como ocurrió hace más de una década en la península de Corea. El miedo en Washington, entre el gobierno del presidente Lyndon Johnson, era que una escalada no solo costaría vidas y recursos estadounidenses en una guerra cada vez más impopular, sino que también podría arrastrar a los chinos o incluso a la Unión Soviética a la lucha, lo que tenía el potencial de instigar un conflicto global, tal vez incluso nuclear. Como tal, se esperaba que una serie de éxitos militares en el campo de batalla, junto con un bombardeo limitado del norte, pudiera disuadir a los comunistas de continuar la guerra y empujarlos a la mesa de negociaciones. Sin embargo, Rolling Thunder fue fuertemente criticado como un esfuerzo derrochador, a menudo evitando ataques a la infraestructura enemiga clave, lo que habría tenido un gran impacto en el sur. Esto se debió a que la Casa Blanca seleccionaba los objetivos, intentando evitar la muerte accidental de asesores soviéticos frecuentemente ubicados en lugares clave. La naturaleza del combate en el sur implicaba que incluso las exitosas operaciones de los Estados Unidos tenían poco que mostrar, con los comunistas desapareciendo justo cuando llegaban en fuerza. Optaban por emboscadas e incursiones de golpe y fuga, conscientes de que enfrentarse al poderoso fuego estadounidense sería suicida. A pesar de las críticas a su gestión de la guerra, en enero de 1968, Johnson se mantuvo firme en sus políticas, animado por una serie de grandes éxitos el año anterior. Johnson, junto a su superior en Vietnam, el general William Westmoreland, confiaban que el creciente poder de Estados Unidos en la región forzaría a los comunistas a negociar la paz, si no en 1968, seguramente en 1970. Sin embargo, la situación en Vietnam del Sur fue vista de manera muy diferente por el líder norvietnamita Ho Chi Minh y su gobierno en Hanoi. Veían al sur listo para un levantamiento contra el nuevo gobierno de Nguyen Van Loc y sus aliados estadounidenses, debido a la inestabilidad política que azotó al país en la última década. Por lo tanto, llevaron a cabo un plan para lanzar una ofensiva mayor en el sur, que simultáneamente mataría a muchos estadounidenses, llevando a pedidos de retiro de los Estados Unidos en América, mientras que al mismo tiempo inspiraría este levantamiento, llevando a una derrota del gobierno de Van Loc y la creación de un Vietnam unificado y comunista. Los comunistas, planeando su gran ofensiva, entendieron que el éxito requeriría rapidez y sorpresa. Así, decidieron adoptar una política de engaño, iniciando un esfuerzo diplomático aparentemente destinado a frenar el bombardeo de Vietnam del Norte. Para deleite de Johnson, reforzó su creencia en el éxito de Rolling Thunder.
se propuso y acordó un alto al fuego para el Año Nuevo Vietnamita, Tet, como parte de un esfuerzo con Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur, ignorando que eran engañados, aunque tenían información sobre un gran desplazamiento de hombres y suministros en el sendero Ho Chi Minh. Se permitió a miles de soldados del sur de Vietnam abandonar sus unidades y volver a casa para celebrar, debilitando notablemente la defensa del sur. Luego, el 30 de abril de 1968, todo se desató. Ubicada casi centralmente en relación con las extremidades tanto del norte como del sur de Vietnam, la ciudad de Hue ocupaba un lugar único en la historia del pueblo vietnamita. 145. La ciudad sirvió como la capital de Vietnam, albergando el Palacio Imperial, incluso después del inicio del periodo colonial francés en 1877 y una brutal ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Todo eso cambió con la abdicación del emperador Bao Dai en 1945 después de los conflictos por la independencia y las ideologías que resultaron tras el regreso de los franceses. Con Vietnam fracturándose y los franceses forzados a retirarse definitivamente, Hanoi y Saigón reemplazaron a Hue como capitales políticas del norte y sur. Pero la ciudad, ahora en el sur de Vietnam con sus grandes bulevares, templos budistas, Universidad Nacional y Palacio Imperial en la enorme ciudadela amurallada, sigue siendo un centro cultural, histórico y religioso vietnamita. Para 1968, Hue era la tercera ciudad más grande del sur de Vietnam, con cerca de 140.000 habitantes. Situada en la Carretera Nacional 1, vital ruta terrestre para las tropas aliadas, y a unos 81 kilómetros al sur de la zona desmilitarizada que dividía los dos Vietnam, ambos bandos mostraban resistencia a participar en operaciones de combate allí. Incluso antes del periodo vacacional vietnamita, la ciudad estaba menos defendida que otras ciudades principales. Defendiendo la ciudad en enero de 1968 estaba el primer ejército de la República de Vietnam, o División Arvin, bajo el mando del brigadier general Ngo Quang Trong, cuyo cuartel general estaba situado en el complejo Man Ca de la Ciudadela. La Ciudadela era una fortaleza impresionante, abarcando 3 millas cuadradas con un laberinto de posiciones defendibles, resguardada por un muro exterior de 30 pies de alto y 90 pies de ancho. Muchas secciones de la muralla poseían búnkeres y túneles del ejército japonés de su ocupación, y en el extremo sur de la ciudadela se hallaba otro punto de interés, el complejo del Palacio Imperial, un recinto cuadrado dentro de una muralla de 20 pies de altura, con 800 yardas por lado. Cerca de 37.000 habitantes de la ciudad residían en la ciudadela al norte del río Perfume, y el resto habitaba al sur del río en el sector más moderno. Truong era un comandante del sur de Vietnam muy respetado por las tropas estadounidenses. No obstante, como muchos compatriotas en enero de 1968 más de la mitad de su división tuvo permiso para las festividades del Tet y la mayoría de los restantes custodiaban la carretera vital. La principal fuerza que retuvo dentro de la ciudad fue la famosa compañía de reconocimiento Hao Si Bao Ho, o Pantera Negra, compuesta por voluntarios bien entrenados y altamente motivados, que trabajaron junto a la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad. La única presencia militar de los Estados Unidos en Hue en enero de 1968 fue el complejo del Comando de Asistencia Militar de Vietnam, o Comando de Asistencia Militar de Vietnam, ubicado justo al sur del puente Nguyen Hoang, en el borde este del sector moderno. El complejo alojaba a unos 200 estadounidenses, tropas del ejército, del cuerpo de marines y del ejército australiano que asesoraban a la división de Truong. Las fuerzas de combate estadounidenses más próximas se encontraban en la base marina de Phu Bai, a 8 millas al sur, albergando a la Fuerza de Tarea X-Ray, un cuartel avanzado de la Primera División de Marines, compuesto por 2 cuarteles de regimientos y 3 batallones de marines. 8.000 tropas comunistas, en su mayoría del Ejército de Vietnam del Norte, bien armadas con AK-47 suministrados por China y la Unión Soviética, ametralladora ligera de mano Degtyaryov B-40, descendieron sobre Hue para enfrentarse a las fuerzas estadounidenses y del sur de Vietnam. Lanzagranadas propulsados por cohetes, y varios cohetes, morteros y rifles sin retroceso.
El resto estaba compuesto por guerrilleros del Viet Cong o VC altamente experimentados, quienes además de reforzar los números del ejército de Vietnam del Norte, aportaron su vital experiencia local. El comandante comunista, General Chan Ban Quang, era un oficial con gran experiencia, teniendo un papel relevante en la batalla de Dien Bien Phu en 1954, la cual sacó a los franceses del sudeste asiático. El plan necesitaba que la mayor parte de la fuerza asaltara la ciudad, mientras una fuerza bloqueadora más reducida intentaba interrumpir todas las rutas hacia y desde la ciudad, impidiendo que la fuerza de Chong se reabasteciera o se retirara sin interferencias. Por tanto, la ciudad se dividió en 4 zonas tácticas, según la inteligencia local, ya que hasta 1968 tenía una política abierta. Ban Quang planeó usar el mal tiempo de la temporada como cobertura contra los ataques aéreos estadounidenses, que habían sido decisivos en encuentros pasados. Como parte del asalto, se proporcionó a los escuadrones especiales de captura una extensa lista de personas que vivían en la ciudad y que estaban designadas como tiranos crueles y elementos reaccionarios. Se debía reunir a estas personas y luego llevarlas a áreas de retención en la selva para responder por sus supuestos crímenes contra el pueblo. La lista incluía a funcionarios gubernamentales y militares del sur de Vietnam, empleados públicos, educadores, clero local y otros presuntos enemigos del pueblo, posibles opositores a los ideales del Partido Comunista. La lista también contaba con varios civiles extranjeros laborando en la ciudad. La ofensiva del Tet incluyó los combates más cruentos del conflicto en Vietnam y audaces movimientos comunistas, como el ataque a la embajada de los Estados Unidos en Saigón. Sin embargo, el factor sorpresa crucial para el plan comunista casi se pierde antes de empezar. La inteligencia militar de Estados Unidos notó un aumento de fuerzas antes de las vacaciones del Tet, pero asumió que no actuarían hasta después del alto al fuego acordado. No obstante, casi fueron los propios comunistas quienes alertaron a las fuerzas defensoras del sur. Un detalle olvidado fue que Vietnam del Norte y Sur usaban calendarios distintos, por lo que algunas unidades comunistas atacaron antes de lo previsto. En Hue, Chong, como tantos comandantes, se sorprendió por la noticia de que se estaba rompiendo el alto al fuego. A pesar de los reducidos conflictos en la ciudad, su atención se dirigió a resguardar la carretera esencial, mientras las Panteras Negras se posicionaban defensivamente alrededor de la pista de aterrizaje de Tai Loc. Ignoraba el peligro ya presente en su ciudad, pues cientos de tropas del Viet Cong, disfrazadas de festejantes, recorrían las calles durante las festividades para tomar posiciones. A las 03:40 horas del 31 de enero, la creencia sostenida de Chon de que Wei sería perdonado se hizo añicos cuando la ciudad fue golpeada por fuego de cohetes y morteros. Al mismo tiempo, 4 tropas del ejército de Vietnam del Norte, disfrazadas de miembros de la división de Chong, se acercaron a la puerta oeste de la ciudadela, y después de matar a los guardias desprevenidos, las abrieron para que oleadas del 6º Regimiento del Ejército de Vietnam del Norte invadieran el antiguo sector de la ciudad. Chon y los Panteras Negras se vieron rodeados y, ante esta situación, ordenó a sus tropas de élite que se retiraran del aeródromo al cuartel general para unificar la defensa contra un enemigo más numeroso. Fue un tiroteo constante, pero finalmente lo lograron. Al amanecer, el cuartel general de Chong era el único lugar de la ciudadela sin la bandera comunista que ondeaba sobre la antigua ciudad. Al sur del río Perfume, las condiciones mejoraban un poco. El complejo McVie sufrió un fuerte golpe, y muchos defensores buscaban cualquier arma para resistir a las tropas comunistas. El fuerte fuego defensivo y la baja cohesión de la fuerza atacante llevaron a que al amanecer el complejo aún resistiera, forzando a Quang a mandar a sus tropas a consolidar su posición y asediar a los defensores. Por otro lado, los marines en Phu Bai enfrentaban sus propios problemas, con solo una vaga idea de lo que ocurría en Hue, debido a las comunicaciones interrumpidas. Se sabía que el tráfico fluvial a la ciudad se detuvo debido a la destrucción de una rampa para las embarcaciones de los marines. Chong hizo contacto con algunas de sus tropas fuera de la ciudadela ocupada y les ordenó entrar al sector antiguo y abrirse camino hasta la sede. Estas tropas, que incluían caballería blindada, se abrieron camino hasta el complejo a media tarde tras un intenso combate, pero con 40 bajas y más del doble de heridos. Chong y las tropas estadounidenses en Hue sufrieron un golpe más al saber que se habían limitado el uso de la artillería y el poder aéreo en la ciudad.
Esto fue por la relevancia histórica de la ciudadela. A pesar de que las tropas del ejército de Vietnam del Norte y Vietcong usaban todas sus armas sin considerar el daño a las viejas estatuas y edificios. En Phu Bai, los Marines de Estados Unidos se alistaban para desplegar una fuerza de socorro hacia el complejo Mach Vite, aunque la inconsistente inteligencia sugería que solo una reducida fuerza comunista lo rodeaba. Por ende, solo la compañía A, primer batallón, primeros marines, fue cargada en camiones y enviada por la carretera 1. Se les unieron 4 tanques Mi-40 y 8, pero cuando cruzaron el puente en el canal Phu Cam, justo antes de su objetivo, fueron objeto de un fuerte fuego. Ahora era obvio que la fuerza enemiga era significativa, y se envió una segunda fuerza de socorro con tanques adicionales para primero asistir a la compañía A, y luego juntos continuar el avance sobre el complejo Mach Umbe. Lograron llegar al complejo a las 15:15 horas, pero con 10 marines fallecidos y 30 heridos. El objetivo ahora era aliviar a Chong. Bajo el mando del teniente coronel Marcus Gravel, la fuerza de alivio, ahora compuesta por miembros del equipo Comando de Asistencia Militar de Vietnam y el Ejército de Vietnam del Sur, se movió para cruzar el puente en Nguyen Hoang, con los M-48 permaneciendo en la orilla sur para proporcionar apoyo de fuego. A pesar del respaldo de los tanques, cruzar el puente fue letal para los Marines debido a una lluvia de balas. Aunque una pequeña tropa cruzó, Gravel, consciente de la magnitud de la tarea, ordenó a sus hombres, superados en cantidad, retroceder por el puente. Los enfrentamientos alrededor del puente persistieron 2 días, hasta que zapadores del ejército de Vietnam del Norte lo destruyeron para impedir el cruce de más Marines estadounidenses. A la mañana siguiente, se estaba volviendo evidente que esta no iba a ser una batalla breve, que hasta ahora había sido la norma, ya que los comunistas dentro de la ciudadela preparaban sus posiciones mientras continuaban sitiando a Chong y a sus hombres. Se planificó que las fuerzas vietnamitas del sur despejarían la ciudadela y los Marines de Estados Unidos, liderados por el coronel Stanley Hughes, se enfocarían en el sector moderno. No obstante, la tarea inicial sería interrumpir el suministro a los comunistas en la ciudad. El 2 de febrero, la tercera brigada de la primera división de caballería aérea se desplegó al norte y oeste de la ciudad para aislar las tropas en la ciudadela, mientras que los Estados Unidos continuaron con su operación en los días siguientes. Las fuerzas efectuaron operaciones de barrido en rutas de suministro conocidas o presuntas. No obstante, las tropas comunistas no se desalojaron y por más de una semana, la selva al oeste de Hue presenció un intenso combate entre ambos bandos. No obstante, estas acciones consiguieron al menos frenar la cadena de suministro comunista. El cambio dramático en el clima dificultó la batalla de los Marines por la ciudad. La intensa lluvia y fuertes vientos complicaron el movimiento y la detección de francotiradores enemigos ocultos en edificios o tejados. Hughes se instaló en el complejo Comando de Asistencia Militar de Vietnam el 2 de febrero, mientras Gravel y su equipo aliviaron un puesto de comunicación cercano y luego lucharon hasta la universidad. Su prioridad principal era proteger a los ciudadanos estadounidenses que aún no habían caído en manos de los escuadrones de captura de la ciudad. Hughes instruyó a Gravel a asegurar rutas occidentales para el flujo de suministros, mientras que más unidades de marines y ejército empezaron a limpiar las calles de tropas comunistas desde el campus universitario. Con Gravel en el flanco occidental, rumbo al canal Phu Cam, los Marines, liderados por el teniente coronel Ernest Cheatham Jr., exjugador de la National Football League y veterano de la Guerra de Corea, apodado Big Ernie, avanzaron al norte hacia el edificio del tesoro. No obstante, el avance fue lentamente doloroso, alcanzando su meta hasta la mañana del 5 de febrero. La próxima semana, los marines prosiguieron su lucha en la zona moderna de la ciudad. El 14 de febrero, los enfrentamientos se limitaron a acciones de limpieza contra algunos BC que intentaban integrarse a la población y huir. Aunque los enfrentamientos ocasionales en esta área persistirían, Estados Unidos ya había ganado la batalla por el sector moderno. No obstante, la bandera comunista aún ondeaba sobre la ciudadela al otro lado del río. Pese a que los hombres de Chong retomaron y usaron el aeródromo de Tai Loc como base el 2 de febrero, la batalla fue costosa, y a pesar de los refuerzos de los marines estadounidenses, Chong no logró ningún avance exitoso. Esto llevó a los marines a enviar a sus hombres para respaldar a las tropas de Chong desde el 11 de febrero primero en helicóptero y luego en embarcaciones de desembarco por el río, transportando también algunos tanques M-48.
Los marines avanzaron hacia el Palacio Imperial enfrentando fuertes lluvias y fuego enemigo intenso. Las paredes gruesas y pasadizos estrechos beneficiaban a los defensores comunistas. Los enfrentamientos en la ciudadela fueron posiblemente más feroces que en el sector moderno. El intento de aislar a los comunistas de reabastecimiento y refuerzo tuvo éxito parcial, pero afortunadamente, las restricciones sobre un mayor poder de fuego para los marines y Chong se levantaron. Los combates continuaban con líneas de batalla fluctuando constantemente. El 14 de febrero, un operador de radio de los Marines de Estados Unidos captó una transmisión del ejército de Vietnam del Norte indicando un incremento de refuerzos por la puerta occidental. La artillería de Estados Unidos bombardeó a estas fuerzas que se aproximaban, evitando su influencia en la batalla. Tras días de lucha, estadounidenses y vietnamitas del sur aseguraron el sector occidental el 21 de febrero tras intensos combates callejeros. Los ejércitos de Vietnam del Norte y Viet Cong restantes finalmente quedaron aislados del apoyo. Acorralados en la esquina suroeste de la ciudadela cerca del palacio, eran gradualmente aniquilados por los Marines y las fuerzas de Chiang. Aunque los marines fueron esenciales en la batalla por la ciudadela, por razones políticas, se optó por que las tropas vietnamitas del sur retomaran el palacio. Pese a la resistencia decidida, los comunistas solo peleaban por tiempo, y el 24 de febrero, la bandera de Vietnam del Sur se izó de nuevo en la ciudadela. Las últimas tropas de ejército de Vietnam del Norte y Viet Cong, que no habían sido asesinadas o capturadas, se mezclaron con la población o huyeron a la selva hacia Laos, intentando desesperadamente regresar al sendero Ho Chi Minh para continuar la lucha. El 2 de marzo de 1968 se declaró formalmente la victoria de la batalla tanto en Washington como en Saigón. La batalla de Phu Quai, en ese momento, fue la batalla de infantería individual más larga del conflicto de Vietnam. El Arvin perdió 385 hombres y el cuerpo de marines de los Estados Unidos 147 más, pero se eliminaron más de 5.000 tropas comunistas. No obstante, en las semanas posteriores se conoció mejor la magnitud de la muerte en la batalla al descubrirse fosas comunes con cuerpos de los reunidos en la ciudad en una auténtica masacre. El número exacto de muertes ha subido y bajado con el tiempo, ya que los historiadores continúan debatiendo qué muertes se debieron a esta purga asesina y cuáles fueron resultado de daños colaterales durante el combate. La mayoría de las cifras publicadas rondan los 4.000 muertos, aunque se mencionan números más altos y más bajos. Informes de testigos describen a las tropas comunistas cometiendo asesinatos y violencia masiva, no solo a los de su lista. Todas sus familias fueron exterminadas. La ofensiva del Tet prosiguió tras Hue, constituyendo el escenario de algunos de los conflictos más cruentos de la guerra en Vietnam. Las fuerzas estadounidenses finalmente tomaron la ventaja. El esperado levantamiento en el sur no ocurrió, por lo que los combates continuaron. No obstante, en un giro irónico, pese a su fracaso estratégico, la ofensiva comunista propició las demandas en Estados Unidos para retirar las tropas. Al año siguiente, las tropas de Estados Unidos en Vietnam empezaron a disminuir cuando el presidente Richard Nixon adoptó la vietnamización de la guerra, buscando fortalecer al ejército de Vietnam del Sur para que pudiera asumir todas las operaciones de combate. Esta política fracasó miserablemente por varias razones, y en 1975, Vietnam se unió bajo la bandera comunista.